hay que analizar el tema del presupuesto general de gasto desde un punto de vista cualitativo y un punto de vista cuantitativo. Es muy cierto que estamos en un proceso de transición saliendo de una pandemia y por ende de una recesión fue finalmente menor a la esperada, pero es un presupuesto de transición en donde vamos a seguir teniendo elementos que deben atacar, digamos, las debilidades que se crearon en la economía por causa de esta pandemia, pero al mismo tiempo ya debe mirar en mediano plazo en el sentido de reconstruir los espacios de maniobra fiscal para la próxima crisis que sí o sí va a venir. En términos cualitativos, bueno, me queda un sabor agridulce en el siguiente sentido. Muchos de los gastos de salud van a tener que ser financiados finalmente con mayor deuda. De hecho, la estructura que presentó el Ministerio de Hacienda es de un déficit de 1,5%, tal cual como lo establece la Ley de Responsabilidad Fiscal que debe presentarse, pero dejaron por fuera muchos de los gastos de salud y muchas de las obras públicas que si se incorporan al presupuesto van a un 3%. Entonces, pareciera ser de que la parte de salud todavía no es tan importante como para haberlo metido dentro de ese déficit ya de 1,5%, y finalmente terminan forzando un mayor endeudamiento para hacer frente a ese presupuesto de salud que debería, como dije anteriormente, estar ya financiado. Entonces ese es el sabor agridulce que me deja. En términos de las obras públicas, es cierto que nosotros tenemos muchas debilidades de infraestructura, pero considero de que buena parte de estas obras públicas deberían desacelerarse en el tiempo. Por dos razones. Primero, las prioridades son otras en este momento. Las prioridades en este momento no son las obras públicas en el sentido de tener un elemento que impulsione la economía que ya está creciendo de buena manera en este momento. Entonces, no se justifica una política contracíclica tan fuerte como la que fue el año pasado. Por tanto, deben desacelerarse las obras públicas. Y tampoco lo es desde el punto de vista de la prioridad que ahora debería ser la salud, que ya hablé anteriormente con respecto a la postergación que tienen los gastos de salud por dejarlo por fuera del límite del 1,5%. En la parte cuantitativa, si uno suma, si finalmente el Congreso, y yo creo que el Congreso le gusta mayores gastos, entonces no va a terminar con un déficit de 1,5%, sino que va a incorporar lo de salud, va a incorporar lo de obras públicas y vamos a terminar con un déficit estimado del 3%, ojalá que no vaya por encima de eso, pero me parece un presupuesto tímido en términos del ajuste fiscal necesario para llegar a una consolidación fiscal en la brevedad posible. La idea del gobierno no ha cambiado una pizca desde marzo del año 2020, cuando ellos empezaron a estimar de que el déficit fiscal del 2020 iba a ser 7,2%, iba a reducirse al 4% este año, al 3% en el 2022 y así sucesivamente, entregándole al próximo gobierno en agosto del 2023 con un déficit fiscal por encima de lo establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal. Me parece que eso no debería ser así. Debe entregar este gobierno en las mismas condiciones por las cuales recibió la parte del fisco, es decir, con un déficit máximo de 1,5%, y por lo tanto la transición estimada debería cambiar. Debería ser mucho más rápida la convergencia a ese 1,5% de déficit. De hecho, los planes iniciales que hablaban de un déficit por encima del 7 en el 2020, finalmente fue 6% de déficit, por tanto toda la curva debería bajar, de déficit debería bajar, y la convergencia claramente podría haber sido más rápida o debería ser más rápida. El 4% estimado para el 2021 está muy por encima de lo que hasta ahora los números muestran, y el 3% muy por encima de lo deseable. Entonces, desde el punto de vista cuantitativo, yo creo de que falta
un ajuste que sea un poco más sostenible en el tiempo. No es el único factor, pero una de las causales de la alta inflación que estamos teniendo ahora es justamente el alto gasto fiscal que se sigue manteniendo hasta el momento y que no se justifica, como dije anteriormente, por el rebote fuerte que está teniendo la economía. Entonces, quedo con ese sabor agridulce. Se podía haber hecho más, se podía haber hecho más con ese presupuesto de gasto, tanto desde el punto de vista cualitativo, es decir, distribución de los gastos, como desde el punto de vista cuantitativo, es decir, con el monto de déficit fiscal estimado para el año 2022. Nosotros hemos sido muy vocales en el sentido de que debería volver para el 2023 como máximo en julio el déficit anualizado ya debería estar en 1,5%. Desafortunadamente, el gobierno hace oídos sordos, no solamente, y estoy hablando nosotros, a los diferentes analistas económicos que hemos opinado al respecto, porque el gobierno no puede ser, digamos, de cierta manera irresponsable en dejarle parte del ajuste para el próximo gobierno que ni siquiera nadie sabe quién es. No sabemos quién es, por tanto no sabemos su voluntad política, no sabemos quién es el ministro de Hacienda del próximo gobierno, entonces cómo uno va a dejar un proceso de ajuste en manos del siguiente gobierno. Eso me parece que va en contra de todo lo que ha sido la buena práctica de política macroeconómica que hemos tenido desde el 2003. Me parece un muy mal precedente de que los gobiernos se traspasen la posta en una peor condición de la que recibieron.